Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús entró en el templo y mientras enseñaba se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo para decirle: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te ha dado esa autoridad? Jesús les respondió: yo también quiero hacerles una pregunta. Si me responden, les diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos hacían este razonamiento: si respondemos del cielo, Él nos dirá, entonces, ¿por qué no creyeron en Él? Y si decimos de los hombres, debemos temer a la multitud, porque todos consideran a Juan un profeta. Por eso respondieron a Jesús: no sabemos. Él, por su parte, les respondió: entonces yo tampoco les diré con qué autoridad hago esto. Esto es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio que nos propone hoy la liturgia, ¿verdad?, es este diálogo entre Jesús y estos sumos sacerdotes y ancianos del pueblo que están siempre buscando la manera de ponerlo a prueba, ¿verdad?, que están siempre buscando la manera de ver en qué pueden hacerlo tropezar, en qué pueden hacerlo de alguna manera caer para tener un motivo para acusarlo, ¿verdad? Permanentemente están buscando eso, están buscando un motivo para poder llevarlo ante las autoridades diciendo, bueno, este hombre blasfema o este hombre... Pero Jesús obviamente es más astuto, ¿verdad? Y siempre tiene esa lucidez, ¿verdad? Ese don de Dios, porque es Dios, ¿verdad?, para responder de una manera que sobrepasa lo que seguramente cualquiera de nosotros en ese momento a lo mejor se le ocurriría. Pero me gustaría referirme un poquito antes al texto que escuchábamos en la primera lectura del libro de los Números, ¿verdad?, donde este profeta Balaam, ¿verdad?, profeta pagano, no tiene más remedio que de alguna forma reconocer, ¿sí?, aquellos signos que son de alguna manera de la presencia de Dios, sobre todo de esa elección que Dios ha hecho sobre el pueblo de Israel, ¿verdad? Este hombre mira y se extasía al ver, ¿verdad?, las carpas de Jacob, las moradas de Israel, ¿verdad?, como quebradas que se extienden, dice, como jardines junto a un río, como áloes que plantó el Señor, como cedros junto a las aguas, ¿verdad? Todas imágenes que hablan de ese esplendor, de esa grandeza, de esa grandiosidad, ¿verdad?, de ese pueblo que es un pueblo bendecido, ¿verdad?, un pueblo que ha sido llamado por Dios, escogido por Dios, guiado por Él, y que, este profeta pagano no puede hacer otra cosa que reconocer, ¿verdad?, esa presencia de Dios. Y de alguna manera termina como anticipando, ¿verdad?, la venida de Jesús. Su rey se eleva por encima de Agag y su reino es exaltado, dice, lo veo, no ahora, lo contemplo, dice, pero no de cerca, dice, una estrella se alza desde Jacob, un cetro surge de Israel, ¿verdad? La estrella que anuncia la llegada del Mesías, la estrella que anuncia el nacimiento de Jesús, el cetro, ¿verdad?, que es de alguna manera ese objeto que representa ese dominio, ¿verdad?, sobre toda la tierra, sobre toda la creación. El cetro que surge de Israel es de alguna manera ese signo de poder, ¿verdad?, que Dios le concede a Jesús como juez universal, como aquel que de alguna manera tendrá poder para juzgarnos a todos, ¿verdad?, un día. Y es curioso cómo este profeta, ¿verdad?, profeta pagano, como decía antes, es capaz de reconocer todo esto, es capaz de alguna manera de anticipar esa venida de Jesús, y aquellos que son del pueblo elegido, aquellos que son los destinatarios de la promesa, ¿verdad?, del pueblo de Israel, en estos sumos sacerdotes y ancianos, ¿verdad?, no son capaces de reconocerlo, no son capaces de darse cuenta que lo tienen ahí entre ellos, ¿verdad?, que Jesús es el profeta, que Jesús es el Mesías, el enviado por Dios, aquel a quien Dios ha anunciado y ha enviado para que de alguna manera los conduzca, ¿verdad?, y los lleve por el camino de la salvación. Quizás esto pueda ayudarnos a nosotros también a preguntarnos, ¿verdad?, cuán abiertos tenemos los ojos también para descubrir aquellos signos que nos hablan de la presencia de Dios en medio de nuestra realidad, en medio de nuestro mundo, ¿sí? ¿Cuáles son aquellas cosas que así como a Balaam también a nosotros nos hablan de esa presencia del poder de Dios, ¿verdad?, ese Dios que quiere
que quiere reinar en el corazón de cada uno de nosotros, que quiere de alguna manera hacerse presente en la realidad de cada uno de nosotros, que quiere hacerse presente en nuestro mundo, ¿verdad? Y que a través de nosotros también Él se haga presente, que nosotros seamos de alguna manera signo también de esa presencia, de ese amor y de esa misericordia de Dios. Bueno, muchas veces nuestra mirada no está preparada, ¿verdad?, para descubrir esos signos, nos cuesta, ¿verdad? Estamos como de alguna manera enceguecidos por tantas otras cosas que nos hacen ir por otros caminos, que nos hacen ir por otros rumbos, que no nos permiten darnos cuenta entonces de esa cercanía de Dios, de ese Dios que quiere habitar, que quiere hacer su morada, poner su tienda entre nosotros. Quizás hoy, al celebrar también la memoria de San Juan de la Cruz, ¿verdad?, un hombre que sí tuvo esa mirada limpia, que sí tuvo esa mirada pura para descubrir esa presencia de Dios, aún en medio de la noche oscura, ¿verdad?, de la que tanto habla él y de la que tanto escribe, ¿no? Aún en medio de la oscuridad nunca perdió, ¿verdad?, ese contacto, esa cercanía, esa seguridad, esa certeza de esa presencia de Dios, ¿no? Bueno, que podamos pedirle a Él que en medio a veces de nuestras propias oscuridades, que a veces en medio de la oscuridad que atraviesa nuestro mundo, nuestra civilización, tengamos siempre la mirada puesta en Dios, ¿verdad? Y la certeza de que Él siempre está. Aunque no lo veamos, aunque es de noche, ¿verdad?, tengamos la certeza de que el Señor siempre está presente, acompañándonos, bendiciéndonos, guiándonos. Que así sea.